Profesor José Oliver Eche Vega, somos los alumnos Carla García Ojeda, Carlos Villegas de la Cruz, Cindy Micheli Sirupo Chuica, Laurita Gardosa Farzán. Y a continuación vamos a exponer los 4 módulos vistos en clase. Y empezamos con la computadora. La computadora es una máquina capaz de realizar y controlar a gran velocidad cálculos y procesos complicados que requieren una toma rápida de decisiones. Es un equipo electrónico que nos permite procesar grandes cantidades de información a grandes velocidades y con mínimos márgenes de error. Le sirve al hombre como una valiosa herramienta para realizar y simplificar muchas de sus actividades. Otros nombres con que se le conoce a la computadora son PC o computadora personal, cerebro electrónico, computador, ordenador, entre otros. El lenguaje de la computadora. La computadora utiliza la codificación binaria 1 y 0, debido a que la máquina no es capaz de conocer una letra o una imagen. Como tal, solo utiliza la codificación binaria. 1 positivo, el 0 negativo, o en otros casos el 1 significa encendido y el 0 apagado. La unidad mínima de información es un bit. La computadora está compuesta por hardware y software. El hardware se denomina hardware a todo el conjunto de dispositivos físicos que hacen posible el funcionamiento de una computadora, que abarca a todos los componentes eléctricos como son el monitor, el mouse, parlantes, teclado, case, impresoras, escáner, cámara web, entre otros dispositivos. Software. Los programas de software son como la inteligencia de la computadora y por lo tanto los que la convierten en una herramienta útil para las diversas actividades. El software se divide en 3 categorías básicas: software de sistemas operativos, software de aplicación y software de programación. Periféricos de la computadora. Se denomina periféricos a las unidades o dispositivos a través de las cuales el ordenador se comunica con el mundo exterior. Se clasifican en periféricos de entrada. Los periféricos de entrada son medios con el que el usuario proporciona órdenes, comandos, instrucciones y datos diversos a la computadora para que ésta la procese. Entre ellos tenemos el teclado, el ratón, el escáner, la cámara web, entre otros. Periféricos de salida. Son dispositivos que proporcionan al usuario el resultado final del procesamiento de información. Entre ellos tenemos el monitor, la impresora, los parlantes, los auriculares, tarjeta gráfica, pad, tarjeta de sonido, microfilm, entre otros. Periféricos de procesamiento. Elementos que realizan el trabajo pesado del equipo de cómputo. Procesan los datos introducidos por el usuario y de acuerdo con los pasos determinados por un programa. Entre ellos tenemos la tarjeta de video, microprocesador, memoria RAM, tarjeta madre o mainboard. Periféricos de almacenamiento. Son todos aquellos dispositivos en los que se guardan tanto los programas de aplicaciones como los datos que va generando el usuario. Entre ellos tenemos el disco duro, las unidades de disco ópticos, CD y DVDs, las memorias USB. Periféricos mixtos. Sirven tanto como de entrada como también de salida de datos. Entre ellos tenemos la tarjeta de red, la tarjeta de sonido, la cámara web, entre otros. A continuación vamos a hablar del case. El case es una caja de sistema o también llamada chasis, armadura o carcasa. Es una caja de metal o de plástico que aloja los componentes principales de la computadora. En los tipos de case encontramos los siguientes: escritorio, sobremesa, mini torre, torres medianas, torres completas. Vamos a explicar sobre los conectores externos. Encontramos la palanca de encendido y apagado, conectores de alimentación, pero en este caso encontramos el match,
También tenemos los puertos PS2, tales como el lila para el teclado y el verde para el mouse. También tenemos el puerto serial, que sirve para las consolas de juego, y tenemos el puerto paralelo para conectar las impresoras. El puerto VGA sirve para la señal de video. El puerto Ethernet es para la conexión a Internet o a la red. Y los puertos USB sirven para las conexiones externas de entrada USB. También encontramos los conectores MIDI, que son: el rosado es para el micrófono, el azul es para entrada de audio y el verde es para salida de audio. Y también encontramos las bahías de expansión. Ahora vamos a proceder a explicarles cómo es que se destapa el case. Para destapar un case tenemos que asegurarnos de que todos los pernos estén correctamente desenpernados y fuera de lugar. Para destaparlo correctamente tenemos que ejercer fuerza de derecha a izquierda, hacer un pequeño jale y luego la tapa va a salir muy fácilmente. Dentro de un case vamos a encontrar, como podemos ver, un disco duro, una fuente de poder y una placa madre. También encontramos los gabinetes para lector y gabinete para disco duro. Bahías de expansión. Cables para panel de control también. Y la fuente de poder. ¿Qué es la encargada? La fuente de poder. La fuente de poder es encargada de transformar la energía alterna a energía continua. El tipo de fuente de poder es ATX. El voltaje máximo de la fuente de poder es 220 voltios. Colores y voltajes respectivos: amarillo más 12 voltios, rojo más 5 voltios, naranja más 3.3 voltios, azul menos 12 voltios y morado 5 voltios. En la placa madre, en los cables que alimentan la fuente de poder encontramos el cable ATX, Power ATX, que viene en 20 y 24 pins, que es el encargado de dar energía a la placa madre. los Molex de 4 pines son los encargados de alimentar los discos duros y lectoras. Los BERS de 4 pines sirven para alimentar la energía de las disqueteras. El EPC 12 voltios sirve para alimentar el microprocesador. ¿Y un SATA no es SATA? Y el cable SATA tiene entradas de galleta y tiene la misma función que un Molex. Siempre va a estar en el chip norte y en el chip sur. El chip sur siempre va a estar al costado del microprocesador. Y también tenemos las 3 ranuras de expansión. PCI 1, PCI 2 y PCI 3. Las ranuras de expansión para las tarjetas RAM. La marca de microprocesador. Y ahora damos pase
a colocar los conectores del panel de control. Empezamos por el cable Power Switch que va al costado del puerto muerto. Luego sigue el reset que va en esa posición, y el HDDL y terminamos con el power leg. El positivo siempre va a ir hacia la derecha y lo colocamos de esta manera. Así, y ahí están conectados los cables del panel de control. Ahora procedemos a coger los cables que salen de la fuente poder. El cable ATX alimenta la placa madre, por lo tanto va a ir ubicado en esa posición. Ya. Profesor José Luis, damos por terminado nuestro trabajo. Espero nos comprenda si hemos cometido algún error. Y esos son somos los 4 integrantes. Laurita Cardoso Farfán, Carla García Ojeda y Carlos Villegas de la Cruz. gracias.